A continuación, en comunicación y lenguaje tendremos los artículos que acompañan al sustantivo para quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de los artículos que acompañan al sustantivo correspondiente al área de comunicación y lenguaje para quinto grado de primaria. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Lourdes. Hola Lourdes, bienvenida. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial y que tengas, por favor, preparados tus materiales como tu lápiz, tu cuaderno para tomar anotaciones importantes y tu módulo 1 para poder practicar con las actividades propuestas. Si ya lo tienes todo preparado, vamos a comenzar. ¿Recuerdas que en una sesión anterior hablamos acerca de los sustantivos, de esas palabras que nombran? ¿Recuerdas? Bueno, va a ser importante que podamos realizar una actividad para poder recordar la clasificación de esas palabras. Yo aquí tengo un grupo de palabras y quiero que las observes y vamos a clasificarlas en sustantivos propios y comunes. ¿Recuerdas esa clasificación? Los sustantivos en general son palabras que nombran personas, animales, cosas, objetos. Pero si hablamos de la primera clasificación, corresponde a sustantivos propios y sustantivos comunes. Te voy a recordar un poquito acerca de los comunes. Se refiere al nombre de personas, porque si hablamos de niño o niña, es el nombre de una persona, animales, cosas, objetos, pero sin distinción alguna. Los nombramos de manera general. Una característica es que estos nombres se escriben con inicial minúscula. A diferencia de los sustantivos propios, que son esas palabras que nombran a personas, animales, lugares, para identificarlos y distinguirlos del resto, ¿verdad? Entonces, tenemos varios sustantivos, los vamos a clasificar. Guatemala, ¿será un sustantivo común o un sustantivo propio? ¿Qué crees tú? Muy bien, es un sustantivo propio, ¿sí? Característica se escribe con inicial mayúscula. Mesa, ¿será un sustantivo común o un sustantivo propio? Muy bien, tenemos aquí sustantivo común. Quiché es un departamento de Guatemala. ¿Será un sustantivo propio o un sustantivo común? Muy bien, es un sustantivo propio. ¿Sí? Ahí vamos armando la clasificación. Perro, ¿será un sustantivo propio o un sustantivo común? Común, muy bien, excelente, es un sustantivo común. Si hablamos de Firulais, es el nombre que a veces le dan a los perritos, ¿verdad? ¿Será un sustantivo propio o un sustantivo común? Esto ya lo distingue, entonces es un sustantivo propio. Muy bien. Gato, ¿será un sustantivo propio o un sustantivo común? Excelente, un sustantivo común. Casa, común, muy bien. Y por último, Carlos, ¿será un sustantivo propio o un sustantivo común? Excelente, es un sustantivo propio, ¿sí? Tenemos esas características específicas de los sustantivos. ¿Por qué es importante recordar? Porque el tema de hoy corresponde a esas palabras que acompañan al sustantivo, ¿sí? Y se llaman artículos. Para eso yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia habrá en decir un libro y el libro? ¿Qué diferencia habrá? Piensa un poquito. Cuando te digo un libro y el libro, nos referimos, en la primera expresión, nos referimos a un libro y puede ser cualquiera, ¿sí?
cuando utilizamos la palabra el, estamos especificando el objeto, ¿verdad? Decimos el libro, puede estar encima de la mesa, puede estar en la librera, ¿sí? Pero si decimos un libro, puede ser cualquiera. Hay palabras como un y el que acompañan al sustantivo y estas palabras son llamadas artículos. Entonces, ¿qué son los artículos? Pues su función es especificar al sustantivo, es decir, va a indicar si estamos hablando de cualquier sustantivo, de cualquier nombre o de alguno en específico. Entonces, para eso nos sirve. Los artículos que pueden acompañar al sustantivo pueden darse en dos clasificaciones. Los artículos indeterminados, que puede ser un, una, unos, unas, que como veíamos en el ejemplo, no es lo mismo decir un libro porque puede ser cualquiera. A esos artículos se les llama artículos indeterminados. Y también pueden ser determinados, que estos artículos son el, la, los, las. Estos ya indican específicamente de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Algo importante es que los artículos ayudan al sustantivo o especifican y deben tener relación, deben coincidir con el sustantivo en género. Por ejemplo, sabemos que el género puede ser masculino y femenino, ¿sí? Si hablamos de un sustantivo, por ejemplo, libro, es un sustantivo que está en masculino y en singular, porque también deben coincidir con el número, que puede ser singular o plural. Entonces, si hablamos de libro, no vamos a decir la libro o una libro, por ejemplo, ¿verdad? Los artículos deben de coincidir con el sustantivo en género y en número. Esto pues se llama concordancia gramatical, que en sesiones siguientes vamos a hablar un poquito ya cuando veamos ese conjunto de palabras que forman la oración. Pero en general los artículos deben coincidir en género, en número, especifican al sustantivo. Pueden ser determinados o indeterminados. Vamos a leer en este momento un texto informativo y te voy a pedir que puedas identificar 5 sustantivos en él, ¿sí? Y luego te voy a decir qué vamos a hacer. El texto dice así: el agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. Cubre las 3/4 partes del planeta y sin agua ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de agua en la Tierra casi siempre es la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor parte del agua está en los mares, océanos, ríos y lagos, pero también hay agua debajo del suelo y es el hombre el encargado de cavar pozos para obtenerla. Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera al llegar a cierta altura. Con el frío, el vapor se vuelve a condensar en pequeñas gotas de agua, formando así las nubes. ¿Sí? Vamos a identificar entonces 5 sustantivos. ¿Ya observaste alguno? Veamos en el primer párrafo. Agua es un sustantivo, ¿sí? Muy bien. Elementos es otro sustantivo, ya van 2, ¿sí? La tierra, que este es un nombre propio, es un sustantivo propio, también, ya van 3. Vamos a buscar otro que tenga algún artículo. Agua, ya está, en el segundo párrafo. Planetas es también un sustantivo, pero no lo vamos a tomar porque ahí no tiene un artículo como tal. Bueno, la cantidad total de agua en la Tierra casi siempre es la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor parte del agua está en los mares, aquí hay otro, y nos falta uno, el hombre. ¿Sí? Ahí está. Tenemos 5 sustantivos. Entonces los voy a escribir acá. El primero dice el agua. Ese es el sustantivo. El artículo es el. No decimos un agua, por ejemplo, ¿verdad? Tampoco decimos una agua. Eso está mal dicho, ¿sí? Lo correcto es decir el agua.
Ahora, ¿por qué te decía que debe coincidir en género y en número el artículo? Porque no vamos a decir, no es correcto decir la agua, por ejemplo. La agua aquí no coincide en género ni en número, por lo tanto no hay concordancia. No hay concordancia aquí. ¿Sí? No hay concordancia. Ahora bien, ¿qué pasaría si tomamos el segundo sustantivo y le cambiamos el artículo? Vamos a ver, elementos. Ese es el segundo sustantivo. Elementos. Recuerda que hay artículos determinantes o determinados e indeterminados, ¿sí? ¿Qué artículos de un, una, unos, unas puede ir en este sustantivo? ¿Será que podemos colocar un elemento? No, ¿verdad? No coincide. ¿Será que podemos colocar unos elementos? ¿Coincide? Sí, en género y en número, masculino y plural. ¿Qué otro artículo puede coincidir con elementos? Podemos utilizar los artículos determinados, que corresponden a el, la, los, las y lo. Si colocamos, por ejemplo, las, elementos, ¿coinciden? ¿O hay concordancia ahí? No, ¿verdad? Aquí está en femenino y aquí en masculino, entonces no hay concordancia. El elementos, ¿coincide? Tampoco, ¿verdad? El artículo correcto sería los elementos. Y como te decía, al especificar con el indeterminado, decimos unos elementos, puede ser cualquiera o pueden ser cualquiera de los elementos. Pero si ya nos referimos a los elementos, vamos a especificar cuáles. Esa es la diferencia entre cada uno de los artículos o de las clases de artículos. Siempre van a acompañar y van a especificar características del sustantivo. Coinciden en género y en número. Ahora, ¿qué es lo que te toca? Colocar los otros sustantivos e ir viendo cuáles de los artículos coinciden para que haya concordancia gramatical en artículo y sustantivo. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Hablamos sobre esas palabras que acompañan a los sustantivos. En una sesión anterior hablamos de los sustantivos y hoy hablamos sobre esas palabras que van a especificar. Son llamadas artículos y pueden ser determinados o indeterminados. La diferencia es que al utilizar los indeterminados no especificamos el sustantivo como en los determinados y deben coincidir en género y en número. A esto se le llama concordancia gramatical. Entonces, puedes practicar realizando las actividades en tu módulo 1 de acuerdo a este tema y poder ver y utilizar correctamente los artículos, así como continuar la lectura y buscar los sustantivos y ver cuáles de los artículos coinciden con ellos. Recuerda guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase y mantenerlo todo bien ordenado. Agradecemos a Lourdes la interpretación de lengua de señas. Yo, como siempre, te recomiendo lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y te espero en una próxima sesión del programa. Hasta pronto.